Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero todos se encuentren bien. Por allí veo conectado a Daniel y a Anthony. Vamos a dar inicio a la clase. Ayer previamente les grabé lo que era la introducción a la materia. Ya en estos días, en esta semana, perdón, se la deben estar montando. De igual manera, tienen ya montada esta guía que vamos a explicar hoy. Y igual que el plan de evaluación. ¿Ok? De esta guía falta potencial eléctrico, que estoy evaluando me falta anexar a la guía, porque siempre esta guía, pues, el módulo 1 es bastante extenso, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar la primera clase de carácter virtual referente a campo eléctrico y potencial eléctrico, ¿sí? Los que tengan dudas pueden abrir sus micrófonos a preguntar, ¿no? Durante el recorrido de la materia. Creo que la mayoría de acá fueron ya alumnos míos en Física 1. Vamos a trabajar bajo la misma metodología. Esta guía ya tiene ejercicios propuestos internamente. Si no les aparece ejercicio propuesto porque la guía estudio ya tiene ejercicios propuestos internamente. Vamos a hablar entonces, para entrar en materia, vamos a ver hoy parte del módulo 1 porque, repito, en esta guía falta potencial que se la estaré montando en la semana y de pronto en la otra clase que viene la veamos e iniciemos el módulo 2. Entonces, el módulo 1 es campo eléctrico y potencial eléctrico. Este módulo va a estar compuesto por cargas eléctricas, conceptos y propiedades de la ley de Coulomb, cálculo de las fuerzas eléctricas, campo eléctrico, cálculo de campo eléctrico debido a cargas puntuales y distribución continua, potencial eléctrico, diferencia de potencial y cálculo de diferencia de potencial, relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Entonces, vamos a hablar, yo quise hacer esta guía de esta manera, hablando un poquito de la definición de electroestática, porque vamos a trabajar con, eso es electroestática. Entonces, la electroestática es la rama de la física que estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica. Es decir, es el estudio de las cargas eléctricas en reposo, sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos cargados cuyas dimensiones son desplazables frente a otras dimensiones del problema. ¿Ok? Esa es la definición de electroestática. Vamos a ver también aquí la definición de electricidad, ¿sí? Que es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la atracción de cargas negativas o positivas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos conocidos como la iluminación, electricidad estática, inducción, electromagnetismo y flujo de corriente. Fíjate que cómo podemos nosotros electrizar un cuerpo. Aquí aparecen las formas de electrizar un cuerpo, que es por frotamiento, como ya lo conocemos, agarramos dos cuerpos y los frotamos. Entonces, un ejemplo, al frotar un cuerpo fuertemente con un pañuelo, este se carga positiva o negativamente, dependiendo de su tendencia a perder o ganar electrones. Sí, respectivamente, por ejemplo, al frotar una barra de vidrio, esta se cargará positivamente, pero al frotar una barra de plástico se cargará negativamente. El punto número 2, que tiene que ver esta parte de la forma de electrizar un cuerpo, es por contacto. ¿Sí? Cuando un cuerpo se carga, se pone en contacto con otro, la carga eléctrica se distribuye entre los dos. De esta manera, los cuerpos quedan cargados con el mismo tipo de carga. Simplemente por contacto es que los coloque uno delante de otro. Eso es cuando unimos las pilas tabaquito, un ejemplo, las pilas AAA, positivo con negativo. Entonces este le está cediendo carga, electrones a la otra pila. Por inducción, es cuando un cuerpo eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando acercamos un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, se establece una interacción eléctrica entre las cargas del primer cuerpo y el cuerpo neutro. O sea, por inducción, si lo llevamos un ejemplo a la vida real, fíjate que el cuerpo, el cual es inducido, es neutro. Un ejemplo un poco, digamos, cómico, pero para entender un poquito lo que es la forma de electrizar un cuerpo. Un ejemplo, una persona que tenga adicción a las drogas y quiere inducir a otro que esté sano, entonces el que está sano es neutro y el otro lo está induciendo. Bueno, la ventaja en la vida real, en la física, se induce
pero en la vida real pues depende de la persona, pero generalmente hay muchas personas que son débiles, entonces se dejan inducir, básicamente. Perfecto por allí, ¿vamos bien? Sí. Ok. Efecto termoiónico. Es la ionización producida por el calor a altas temperaturas. Los electrones que vibran cada vez más fuertes pueden escapar del cuerpo. Este quedará, por lo tanto, cargado positivamente. Fíjate que por efecto termoiónico es que se tiende a administrar calor al cuerpo y este lo que hace es liberar los electrones. Fíjate que cuando se produce este efecto, lo que se liberan son electrones y el cuerpo queda cargado positivamente. Y como, último punto de electrizar un cuerpo, tenemos el efecto fotoeléctrico, que se da cuando se produce la formación o liberación de partículas eléctricamente cargadas que se producen en materia, cuando irradian con la luz a otra radiación electromagnética. Fíjate que el efecto fotoeléctrico lo vemos en las celdas que están en los pósteres de nuestra comunidad, de nuestra urbanización, etcétera, calles. Fíjate que cuando está cayendo la noche y desaparece la luz solar, automáticamente el alumbrado eléctrico digamos, de toda la ciudad se enciende. Eso es debido a un efecto fotoeléctrico. ¿Correcto? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda por los momentos? No. Ajá. Vamos a ver definición de carga eléctrica, ¿sí? Es la propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se repelen. Fíjate que es una propiedad, la definición de carga eléctrica es una propiedad que tiene la materia de atraerse o repelerse, ¿no? Por lo menos una carga positiva, como se nota aquí, si lo ven, está positiva con negativa, ¿qué pasa? Se atraen, ¿verdad? Y dos cargas que tienen el mismo signo, ¿qué? Se repelen, ¿no? O sea, dos cargas positivas o dos cargas, ¿qué? Negativas. Muy importante esto para los problemas prácticos que vamos a hacer respecto a lo que es la fuerza electromotriz o ley de Coulomb y campo eléctrico. Muy importante. Dos cargas de signos diferentes. ¿Qué pasa, muchachos? Se atraen, ¿verdad? Y dos cargas con signos iguales, ¿qué pasan? Se repele. Se repelen. Muy bien, excelente. Ahora, bueno, aquí apareció cuando son las dos negativas. ¿Qué es una carga positiva? Una carga positiva se produce cuando el número de protones es superior al número de electrones. Muy importante. Yo creo que en química o en sus cursos de química, bien sea aquí en la universidad o en bachillerato, los protones son positivos y los electrones son ¿qué? Negativos. Decimos que hay una carga, un cuerpo está cargado positivamente cuando tiene más protones que electrones. Fíjate, el número de protones que es P es mayor al número de electrones que G. Ahora, cuando un cuerpo o cuando se produce una carga negativa o el cuerpo está cargado negativamente, una carga negativa se produce cuando el número de electrones es mayor al número de ¿qué? De protones. ¿Y cuándo es la carga neutra, muchachos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ya lo están viendo ahí en la pantalla. Cuando tiene el mismo número de electrones y protones, ¿no? Exactamente. ¿Quién dijo, quién habló por ahí? ¿Daniel? Sí. Ok. Cuando tienen exactamente el mismo número de protones y electrones, entonces se anulan entre sí y se dice que el cuerpo está neutro, ¿sí? Y carga cuantizada es cuando la carga es un múltiplo directo de la carga del electrón. Esto quiere decir que la carga está cuantizada, es decir, es un múltiplo directo de la carga de un electrón. Es decir, si yo hablo de 3 cuantones, aquí es el ejemplo para un cuantón. Si lo ven aquí con el puntero, un cuantón Sí. es igual a un electrón, pero si yo digo 3 cuantones, ¿serían qué? 3 electrones. Sí, a veces los científicos hablan, bueno, sí, tiene una carga de 100 cuantones. Se están diciendo que, están refiriendo a que tiene 100 ¿qué? Electrones. ¿Ok? Son 1, 1, ¿sí? Sí, o sea, o sea, entiéndase por carga cuantizada, que es el múltiplo que multiplica un electrón. Por decir, muchachos, si yo hablo de un cuantón, estoy hablando de un electrón. Si yo hablo de 2 cuantones, estoy hablando de 2 electrones. Si yo hablo de un medio de cuantón, estoy hablando de un medio de electrón. ¿Correcto? Correcto. Excelente. Bueno, fíjate que vamos a hablar de la ley de las cargas. La ley de las cargas
enuncia que las cargas de igual signo se repelan, mientras que la carga de diferentes signos, ¿qué? Se atraen. Ya lo habíamos tocado en la definición de cargas, ¿no? Muy importante. Cargas de igual signo se repelan, cargas de diferentes signos se atraen. ¿Ok? Vamos a hablar también un poquito de los materiales, aunque no está en el tema, bueno, sí está dentro de lo que son las definiciones, que no aparece allí, pero sí está dentro de las definiciones. Vamos a hablar de qué son materiales aisladores y conductores. Ustedes que son de ingeniería en computación, ¿sí? Sí. Entonces lo tenemos que tener bien claro. Sí, porque fíjate que por lo menos a nivel computacional, aunque no estoy tan experto en la materia, pero la tendencia moderna es a trabajar con semiconductores. Internamente las laptops, los teléfonos, todos nuestros equipos de alta tecnología, de alta gama en la actualidad, trabajan es con semiconductores, generalmente de silicio, ¿no? Está lo que es la tecnología CMD y toda esa cuestión, pero eso viene de esta parte de la física, materiales aisladores y materiales conductores. Vamos a ver entonces qué son materiales aisladores o no conductores. Fíjate, cuando hablo de materiales aisladores o no conductores, es que no transmiten electricidad, pero les pregunto a ustedes sinceramente, ¿ustedes saben por qué en un material de ese tipo no se conduce electricidad? Por la forma en que están puestos los átomos. Exactamente, más o menos por ahí van los tiros. ¿Sí? Ah, fíjate, un material, ¿quién me respondió lo de los átomos? Anthony. ¿Pero qué me dijo? Anthony. Ah, ok, Anthony. Fíjate una cosa, Anthony. Está muy bien, sí, pero es debido a la carga, fíjate que cada, digamos, si yo miro un átomo, tiene una serie de capas, ¿no? ¿Sí? Orbitales, lo que se le llaman los orbitales, ¿eh? Entonces, de que el material sea un aislador o no conductor, es que su última capa, que es la que tiene, digamos, cavidad para que circulen electrones, ¿sí? Esa última capa, cuando el material es aislador o no conductor, está repleta. Es decir, ya no puede admitir que pase un electrón, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Fíjate aquí, tiene en su núcleo neutrones, ¿sí? Después viene, en su núcleo es neutro, ¿no? Es decir, en el núcleo hay protones y electrones, luego viene la primera capa que tiene electrones, la otra que tiene electrones, pero en su última capa vemos que no hay posibilidades de que circule, ¿qué? Un electrón más. Entonces, por eso el material es no conductor o aislador, ¿correcto? Es decir, esa última capa es la que me permite a mí tener vías de circulación de electrones. Cuando el material es no conductor, pues no tiene ¿qué? Ningún electrón libre allí. O sea, no deja ningún espacio para que un electrón pase. ¿Ok? ¿Correcto? Ok. Entonces, ejemplo, el plástico, los cauchos, la cerámica, el vidrio, el ladrillo, todos esos elementos que acabé de nombrar, la madera tiene que estar bien seca, ¿no? La madera de por sí no es un aislante o un no conductor netamente, porque si la madera presenta un grado de humedad ya deja de ser un material aislante o no conductor, pero lo que es netamente el plástico y el caucho, la cerámica, el vidrio y el ladrillo son totalmente aislantes. Ahora, ¿qué será un material conductor? Sí, son aquellos materiales que permiten el paso de corriente eléctrica. Por lo general son los metales. Desde el punto de vista de la configuración atómica de la materia se muestra esta figurita. Fíjate, tengo el núcleo formado por neutrones y protones, tengo una primera capa de electrones, pero en su última capa tiene 2 electrones o 3 electrones libres, es decir, permite el flujo de corriente. Por lo menos unos ejemplos, el agua, todos los metales conducen electricidad, el agua conduce electricidad, soluciones electrolíticas, el cuerpo humano, la madera húmeda, que lo acabé de decir, porque si la madera está completamente seca, entonces es aislante, pero si tiene cierto grado de humedad, ya es un material conductor. Entonces, fíjate, por excelencia, si nos vamos a la tabla periódica, vamos a encontrarnos que por lo menos el cobre es extremadamente, digamos, excelente conductor, porque en su última capa tiene muy pocos electrones libres, ¿ok? Entonces permite que cuando usted le inyecte el flujo eléctrico, pues pasen los electrones por esa última capa. Tiene varias autopistas, ¿vio? ¿Sí? Y el conductor por excelencia, pero es demasiado caro, es el oro, ¿no? El oro es el conductor,
digamos, el mejor conductor que existe, pero también es el más caro. Entonces, por eso generalmente utilizamos en nuestras redes eléctricas el cobre. Vamos a hablar de lo que es la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb puede expresarse como la magnitud de cada una de las fuerzas que interactúan, ¿sí? Con que interactúan dos cargas puntuales en reposo. En términos matemáticos, esa fuerza, ¿sí? Que se producen entre esas dos cargas, ¿sí? Está dada por la constante dialéctrica por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado, ¿correcto? Entonces aquí fíjate, aquí está la fórmula que vamos a trabajar, fuerza con que interactúan esas dos cargas, que es la ley de Coulomb, ¿sí? Una carga 1, una carga 2, la constante y la distancia que separa esas dos fuerzas. Entonces fíjense una cosa, fuerza electrostática, Q1 y Q2, carga, fíjate que la fuerza electrostática, las unidades van a estar en Newton, la carga 1 y la carga 2 va a estar en Coulomb. La distancia entre las dos cargas tiene que estar en metros y la constante dialéctrica tiene siempre va a ser una constante, pero debe ser 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces fíjate que aquí en esta representación de este dibujo, la distancia entre las dos cargas debe estar en metros y estas tienen que estar separadas para que se produzca esa interacción o esa fuerza, ¿sí? Entonces, una vez visto esta formulita que está relacionada con la ley de Coulomb, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio, ¿sí? Por decir, aquí hay un ejercicio pequeño, dice dos cargas eléctricas separadas a una distancia D, se atraen con una fuerza F. Si la distancia que la separa, perdón, se triplica, la fuerza F, C, entonces nos dan una serie de opciones. Parte A, se triplica. Parte B, se anula. Parte C, se reduce a la novena parte y parte D queda igual. Entonces fíjate que para resolver este problema, yo en un estado 1, ¿me siguen muchachos? Sí. Me planteo lo siguiente. Hay una carga del lado izquierdo, una carga del lado derecho, separados por una distancia ¿qué? D. Me planteo mi ecuación de la ley de Coulomb, que dice la fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia ¿qué? Al cuadrado. Ahora me planteo lo que dice el ejercicio. Fíjate que en un estado 2, ¿sí? Yo tengo la misma carga 1, la misma carga 2, pero lo que voy a modificar, que es la distancia. La voy a multiplicar por ¿cuánto? Por lo que me dice el ejercicio. Se triplica, ¿verdad? Entonces sería 3 veces ¿qué? 3 veces D. Fíjate que yo ahora en mi nueva ecuación va a ser, esta misma fuerza va a ser K, la constante por Q1 por Q2 entre la distancia nueva al cuadrado. Fíjate que la distancia nueva que es 3 veces ¿qué? D. 3 elevado al cuadrado es 9 y 1 por 2. 1 por 2 aquí para el exponente me queda que es 9D al cuadrado. Si yo saco, por decirlo de aquí, este 9 en el denominador, me queda un noveno. Sí. ¿Sí? Si ven que aquí la distancia es 3D al cuadrado. Cuando elevo el 3 al cuadrado me da 9 y D al cuadrado me da D cuadrado. Luego que me queda esto K por Q1 por Q entre 9 por la distancia al cuadrado, saco ese noveno para el lado izquierdo y me queda un noveno de K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Fíjense una cosa, porque me planteé esto al principio, que aquí está K por Q1 por Q2 por la distancia al cuadrado. ¿Quién es esta? Este era el estado inicial, este era la fuerza, ¿cierto? Entonces quiere decir que mi fuerza, ¿cuál será la opción aquí? Si esta es la F, todo esto que está aquí es F, entonces sería un noveno de la fuerza ¿qué? Inicial. Entonces quiere decir que la opción correcta se reduce a la novena ¿qué? Parte. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí lo vieron? ¿Por qué me planteé esto al principio? Esto que está aquí es la fuerza inicial, ¿verdad? Que es esto mismo. Entonces sería un noveno de la fuerza ¿qué? Inicial. Quiere decir que esa fuerza inicialmente se reduce a la novena parte, ¿correcto? Sí. Excelente. Entonces continuamos. Fíjate que por acá hay otro problemita, ¿sí? Que dice, se disponen de 3 cargas eléctricas, ¿sí? Q1 igual a más 2 por 10 a la menos 6 Coulomb.
¿sí? Q2 igual a más 4 por 10 a la menos 6 Coulomb y Q3 igual a 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿sí? Situadas en el vacío, ¿sí? En línea recta y separadas por la distancia que se indica en el dibujo. Dice, calcular la fuerza resultante con que Q1 y Q2 accionan sobre Q3. Fíjense una cosa, ya aquí comenzamos a ver lo que les decía de las propiedades que tenían las cargas internamente de atraerse o de repelerse. Lo vamos a utilizar en este problema ya de por sí. Entonces, a manera, digamos, de trabajo, aquí yo tengo planteado, si ven aquí donde le estoy apuntando, mi problema. Yo tengo una carga 1, aquí tengo una carga ¿qué? 2, y aquí tengo una carga 3. Si la logran visualizar, ¿verdad? La carga 1 con respecto a la carga 2 está separada a una distancia de 4 centímetros y la carga 2 con respecto a la carga 3 está separada a una distancia de 8 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí ya explican un poquito el problema, pero yo se los voy a explicar aquí de manera resumida. Me están pidiendo que calcule, calcular la fuerza resultante de Q1 y Q2 sobre Q3, ¿sí? O sea, sobre esta carga que está en el extremo derecho, ¿me siguen? Entonces, aquí en este dibujo, fíjate, yo tengo Q1 y Q2 y aquí van a recaer las fuerzas. ¿Cómo nos vamos a plantear esto para hacer el problema de manera correcta? Yo me voy a imaginar que Q1 y Q2 son cargas que están ahí, pegadas ahí, no se me van a mover, ¿sí? Son cargas que están ahí, Q1 y Q2. Y Q3 me lo voy a imaginar como una pelota de goma, ¿sí? ¿Sí o no? Q3 me lo voy a imaginar como un cuerpo que se mueve, como una pelota que yo puedo tirar. Y me puede rebotar o se puede ir, ¿sí? Vamos a revisar cómo es la carga de Q1. Q1, fíjate que es más 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿sí? ¿Qué pasa? Que es positiva. Y Q2 es 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Entonces también es que es positiva. Quiere decir que estas dos cargas, fíjate, las dos son como positivas. Y Q3 también es que es positiva. Entonces yo me voy a imaginar, fíjate cómo voy a establecer yo las fuerzas para buscar mi resultante o las fuerzas que se ejercen sobre Q3. Yo me voy a imaginar que estas dos cargas, Q1 y Q2, ¿sí? Y por aquí está Q3. Entonces, estas están fijas, quietas aquí, que son las que están aquí, miren, esta y esta, ¿cierto? Estas dos. Entonces, yo me imaginaría que esto es una pelota de goma. ¿Qué pasa si yo tiro mi Q3, que es la pelota que se puede mover, sobre Q1, que es un cuerpo que está quieto, pero cargado positivamente? Anthony, Daniel, que están conectados allí. ¿Qué pasa si se repelen, correcto? Porque lo dijimos en teoría. Se repelen, o sea, que ya rebota, me va a rebotar. Entonces, si yo la tiro, Q3 contra Q1, ella va a producir una fuerza hacia la derecha. Horizontal, en dirección horizontal, sentido hacia la derecha, ¿lo ven? Es decir, que esta sería la fuerza que me hace F1 sobre F3, ¿verdad? Ahora lo mismo. Voy a hacer el mismo ejercicio ahora, pero ahora voy a trabajar F3, que es la que se me mueve, que es esta que está aquí, con F2 que está quieta, ¿ok? Me imagino el mismo ejemplo, lo vuelvo a tirar. ¿Qué le pasa al cuerpo 3, que es el que se mueve? Si Q2 también es positiva. Se repele también. Se repelen, evidentemente rebota. Entonces me produce una fuerza, la voy a llamar F3 sobre F2. Fíjate que como aquí me van a buscar la fuerza resultante sobre Q3, cuando esté nombrando mis fuerzas, F1, nombro primero, perdón, la fuerza a la que me están ejerciendo fuerza, que en este caso sería F3, hacia la que le va a hacer la fuerza, ¿sí? Por lo menos, si estoy trabajando con F3 aquí, nombro primero F3, F1 y luego F3, F2. Pero si yo estuviese trabajando calculo la fuerza resultante en la carga 2, entonces sería F2, F1 y F3 y F2, F3. ¿Sí me siguen? Sí. Ok, entonces aquí, fíjate que las dos fuerzas que se me generaron sobre Q3 van en dirección horizontal y en sentido positivo. Entonces sería F1, F3, 1
y F3,2. Fíjense una cosa, como las dos tienen el mismo sentido y la misma dirección, la fuerza resultante que se me produce sobre la carga 3 sería la sumatoria de la fuerza 1,3 más la fuerza 3,2. Aquí en el libro, porque la copié así, pero debe colocarse 3,2. ¿Sí? 3,2. Aquí porque la colocan en un orden, pero la vamos a trabajar 3,1 y 3,2. Aunque si me la colocan así, pues tampoco tienen problema. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se me va a producir aquí? Que las dos fuerzas, ¿qué pasa? ¿Se me van a qué? A sumar. ¿Ok? Porque tienen la misma dirección y el mismo ¿qué? Sentido. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer los cálculos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. No. Miren, entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjate, para hacer los cálculos yo necesito calcular F3,1, ¿verdad? Y F3,2. Para F3,1 sería, voy a aplicar la ecuación de la ley de Coulomb, que sería la carga que 1 por Q1 por Q3 entre la distancia 1,3 al cuadrado. Es decir, la distancia que hay desde aquí, de la carga 3 hasta la carga ¿qué? 1. ¿Cuánto suma la distancia que está desde la carga 3 hasta la carga 1? 12 centímetros. 12 centímetros, correcto. Suman 12 centímetros. Es decir, que hay que estar tener mucho cuidado porque fíjate que estamos trabajando en centímetros. Yo en la introducción teórica dije que esa carga tenía que estar ¿en qué? En metros. Sí, bueno, nosotros ya vimos con ustedes en el curso de Física 1 lo que fueron conversiones de unidades, ¿sí? Ya las tocamos por allí y ya eso lo trabajamos, ¿sí? Para llevar centímetros a metros, yo multiplico por un factor de conversión por 10 a la menos 2, porque recuerden que un metro vale ¿qué? 100 centímetros, ¿ok? O es lo equivalente a decir que un centímetro vale 1 por 10 a la menos 2, ¿qué? Metros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí para no complicarnos, este 12 centímetros lo vamos a multiplicar, si estamos llevando de centímetros a metros por 10 a la ¿qué? A la menos 2. Y si estamos llevando de milímetros a metros, vamos a multiplicar por 10 a la ¿qué? A la menos 3, ¿correcto? Entonces sería 12 por 10 a la menos 2 metros, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ustedes por allí tienen una calculadora? ¿Sí o no? Anthony. No. Entonces, ayer fue con Física 1. Perdón, un segundito. Tienen que tener, si ven una calculadora más o menos, si la ven aquí en la pantalla. Sí. Deben de tener una calculadora científica a la mano, ¿sí? Para que puedan hacer las operaciones directas. Un ejemplo, por lo menos para calcular la fuerza 3,1,1,3, voy a agarrar y voy a meter en mi calculadora de la siguiente manera: 9 exponente 9 por 2 exponente menos 6 por 8 exponente menos 6 dividido entre 12 exponente menos 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Y esto me va a dar como resultado 10 newton. ¿Sí lo ven aquí en pantalla? Sí. Así es que lo tienen que hacer. Deben de conseguirse una calculadora científica. De pronto les recomiendo la FX 571 Plus, perdón, X o la más. Bueno, entonces aquí nos da 10 newton. De la misma forma vamos a ejecutar la fuerza 2,3 igualmente en la calculadora. Agarramos y metemos la constante que es 9 exponente 9 por la... Ahora fíjate que ahora es la constante por la carga 2 por la carga 3 entre la distancia 2, 3 elevada al cuadrado. Fíjate que la distancia 2, la distancia que hay de 2 hasta 3, ¿cuánto es? 8 centímetros. Es decir que entonces la distancia va a ser 8 por 10 a la ¿qué? A la menos 2. ¿Sí? Sí. Porque esa distancia está en centímetros. Bueno, entonces en la calculadora debemos ejecutar 9 por 10 a la 9 por, en este caso, 4 exponente menos 6 por 8 exponente menos 6 y lo vamos a dividir entre lo que es 8 exponente a la menos 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces esto me va a dar, fíjate aquí en pantalla para que vean que no es mentira, nos va a dar 45 newton. Mucho cuidado con las unidades porque si nosotros dejamos esas unidades
en centímetros, nos va a dañar el problema, sobre todo la distancia. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, cuando nos den microcoulomb, cuando nos den nanocoulomb, cuando nos den picocoulomb, ¿sí? Recuerden que un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿verdad? La palabra micro es por 10 a la menos 6, un sufijo. Cuando es nano es por 10 a la menos 9 y cuando es pico es por 10 a la menos 12. ¿Ok? ¿Correcto? Porque en un problema en este mismo problema, me pudiesen haber dicho 2 microcoulomb, 4 microcoulomb y 8 microcoulomb. ¿Ok? Ojo, pero cuando lo vaya a trabajar no lo puedo trabajar con 8, con 4, sino con 8 por 10 a la ¿qué? A la menos 6. 4 por 10 a la ¿qué? A la menos 6. Y si estoy trabajando, por decir, 3 nanocoulomb, entonces sería 3 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Ok? Cuidado con eso. Entonces fíjate que una vez calculado lo que es la fuerza 1,3 o 3,1, como la quieran llamar, 2,3 o 3,2, que también es válido, vamos a sumar que, en este caso, 10 más 45 nos da 55 newton. Recuerden que yo me establecí que como las dos tenían la misma dirección y el mismo sentido, se sumaban. Pudiese presentarse el caso, un ejemplo, que una de estas dos cargas fuese tenido signo negativo. ¿Qué ocurre? Que una quedaría seguramente para el lado derecho y la otra se atraería. ¿Ok? Entonces una sería la positiva menos la negativa. En este caso, las dos se suman porque tienen la misma dirección y sentido positivo. Por eso es que las dos quedan positivas. Y su signo, por supuesto, va a dar positivo. Entonces, al sumarlas nos va a quedar que F1,3 o F3,1, que eran 10 newton, más F2,3 o F3,2, que eran 45, nos va a quedar o va a sumar 55 newton. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a ese problemita, muchachos? No, ninguna. No. Fíjate que el problema 2 en esta clase de la ley de Coulomb establece que dos cargas eléctricas, lo leo, QA, en este caso, más 6 por 10 a la menos 6, correcto, y QB 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, están en el vacío, separados por una distancia de 12 centímetros. Dice, en el punto medio de la recta se coloca una carga Q sub 0. Si la fuerza resultante que actúa sobre Q sub 0 por efecto de las otras dos cargas es 4 por 10 ¿a la qué? 4 por 10 a la menos 3, calcular el valor de Q sub C sabiendo que es negativa. Es decir, en este caso no tenemos el valor de la carga Q sub ¿qué? Q sub C. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Fíjate que yo me voy a plantear, si a mí no me dan dibujo, porque generalmente no le van a dar dibujos, sino el enunciado, yo me voy a plantear que el del lado izquierdo está QA, perdón, y el lado derecho está QB, ¿sí? Justo en la mitad. Fíjate que esto mide 12 centímetros, ¿sí? Si esto mide 12 centímetros, ¿la mitad cuál sería? Estaría en 6 centímetros, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? De QA a QC hay 6 centímetros y de QC a QB hay 6 centímetros también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como las dos fuerzas que actúan sobre QC tienen la misma dirección y el mismo sentido, esto ya lo vamos a definir. Vamos a ver cómo trabajan las fuerzas. Me están diciendo de por sí que yo no conozco la magnitud de QC, pero me están diciendo que, ¿qué signo tienen, muchachos? El del medio tiene negativo y los otros dos son positivos. Vamos a hacer la interacción de las cargas. Si yo me imagino que QC, como el problema anterior, es un cuerpo que está fijo allí, fijo, QC es y esta es mi QA, y entonces yo agarro y tiro mi pelota, que es la que se mueve, la que tiene aquí el reloj. ¿Qué pasa? Si yo la tiro hacia mi carga negativa. Se queda pegada. Perdón, corrijo. ¿Cuál es la que está fija? QA, corrijo, ¿no? QC. No, ¿cuál es la que está fija? Acuérdense que en el ejemplo anterior la que se movía es donde recaen las cargas, ¿sí? ¿Cuál es la que está fija aquí? Corrijo. QA. ¿Y cuál es la que tiende a moverse? Este puño que lo estoy moviendo.
QC. ¿Lo ven? O sea, la que está en el medio es la que yo voy a imaginarme que está móvil, porque es la que le están haciendo la ¿qué? La fuerza. ¿Sí me siguen? Sí. Recuerden que en el problema anterior yo dije que las otras dos cargas estaban quietas y Q3 era la que se movía, ¿sí? Me imaginaba que se movía. Ahora aquí, QA y QB están ¿qué? Fijas, y la que está en el medio es la que tiende a moverse. Entonces, ¿qué voy a hacer con QC? Yo me voy a imaginar que QC, ¿qué va a hacer? La voy a tirar contra QA, ¿sí? ¿Qué pasa si yo la tiro con QC contra QA? Se va a ir hacia el lado ¿qué? Esta que es la que se mueve, se va a tender a ir hacia el lado ¿qué? Izquierdo, o sea, va a producir una fuerza hacia el lado ¿qué? Izquierdo, ¿lo ven? Sí. Ahora, me imagino, ahora voy a hacerlo con QB. QB, que es el puño aquí que estoy moviendo, está fija y el reloj es la carga QC. Yo la tiro ahora para allá. Como es negativa esta y esta es positiva, ¿para dónde tiende la carga? A la derecha. Para la derecha, eso es correcto, muy bien. Fíjate que entonces la fuerza que ejerce A sobre C y la fuerza que ejerce, la fuerza que ejerce A sobre C, sí, y la fuerza que ejerce B sobre C, queda una hacia la izquierda, la primera hacia la izquierda y la segunda hacia la derecha. Quiere decir que si a mí me están dando la fuerza resultante, ¿verdad, muchachos? A mí me están dando la fuerza resultante en QC, sí, que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale? 4 por 10 a la menos 3. A la menos 3. 4 por 10 a la ¿qué? A la menos 3. Entonces, ¿qué pasa? Yo por aquí me voy a adelantar, vamos a ver dónde está el cálculo aquí adelante. Mire, me voy a adelantar aquí, pero ya les voy a explicar qué es lo que pasa. La fuerza resultante, ¿qué va a ser? ¿Fuerza quién? BC, que es la que va hacia ¿qué? Hacia la derecha, ¿la ven? ¿Sí? Menos la fuerza ¿qué? ¿A qué? AC. Que es la que va hacia el lado izquierdo, ¿correcto? Entonces, mírenla aquí. Esa es la ecuación que me voy a plantear. Fuerza resultante va a ser fuerza BC menos fuerza ¿qué? AC. Yo tengo esta fuerza resultante, sí, que vale ¿cuánto? 4 por 10 a la menos 3, que es la que está aquí. Newton, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? De esta ecuación que está planteada más adelante en el problema, yo voy a buscar quién es quién es fuerza BC y quién es fuerza AC, ¿correcto? Entonces, vámonos aquí a los cálculos. Para calcular el cálculo de la fuerza AC, que no la conozco, por supuesto, voy a tener como datos que QA, que vale 6 por 10 a la menos 6, ¿verdad? QC, que no la conozco, que eso es lo que me está pidiendo el problema. La distancia de separación, que son 6 centímetros, o que lo que transformado a metros son 6 por 10 a la menos 2, y la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Fíjate que al sustituir en la ecuación de Coulomb, me queda que la fuerza AC va a ser la constante por la carga A por la carga C entre la distancia AC al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Correcto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta constante vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La carga vale 6 por 10 a la menos 6 Coulomb por QC entre 6 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. ¿Qué pasa con QC? A QC no le voy a colocar el signo, porque muchos de ustedes, profesor, pero en el enunciado me habían dicho en el problema que QC es negativa. El signo de las cargas únicamente y exclusivamente va a servir para hacer el análisis del problema. ¿Cómo van a quedar mis fuerzas? ¿Hacia dónde se van a mover mis fuerzas? Más, cuando yo haga el cálculo de esa fuerza, no le voy a meter el signo. Siempre las voy a colocar positivas, ¿correcto? Correcto. Entonces, fíjate que cuando hago el cálculo, meto en la calculadora 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 entre 6 por 10 a la menos 2 queda 36 por 10 a la menos 4 por QC. Toda la fuerza AC me va a quedar planteada en función de ¿quién? De QC. Es decir, aquí me va a quedar 1,5 por 10 a la menos 7 QC. Claro, aquí le metieron las unidades. Generalmente cuando uno la está haciendo no le mete las unidades, sino deja 1,5 por 10 a la menos 7, ¿qué? QC. ¿Me siguen? Sí. Correcto. ¿Alguna duda? Ninguno. Excelente. Lo mismo que hice ahora con la fuerza que hace, lo voy a hacer con la fuerza que, muchachos. BC.
¿correcto? Vamos a ver qué datos tenemos en BC. No tengo la fuerza BC, por supuesto. Tengo que mi carga B es 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Tengo que mi carga C es la incógnita. Tengo que la distancia que hay desde la carga B hasta la carga C es de ¿cuánto? De 6 por 10 a la menos 2 coulomb. Perdón, de 6 por 10 a la menos 2 metros, corrijo, ¿sí? Recuerda que están 6 centímetros, ¿la llevo qué? A metros. Me planteo mi ecuación de Coulomb que dice que la fuerza BC va a ser igual a la carga por la carga B por la carga C entre la distancia BC al cuadrado. Sustituyo y me queda que mi fuerza BC va a ser 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb por 8 por 10 a la menos 6 Coulomb por QC entre 6 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Fíjate que cuando yo resuelvo de manera similar en la calculadora, todo eso me va a quedar en función de QC. Es decir, que la fuerza BC va a ser 2 por 10 a la menos 7 QC, ¿correcto? ¿Cierto? Sí. Ahora retomando. ¿Qué me están dando de dato? La fuerza resultante sobre la carga QC, que es 4 por 10 a la menos 3 coulomb. Me están dando la fuerza AC, que es de 1,5 por 10 a la menos 7. Perdón, no me la están dando, corrijo, la calculo. La acabé de calcular que era 1,7 por 10 a la 7 QC, que queda en función de QC, ¿cierto? Y la fuerza BC, que es 2 por 10 a la 7, ¿qué? QC, que es esta que es la que acabamos de hacer, ¿ok? El problema inicialmente me planteé que la fuerza resultante iba a ser igual a ¿quién? A la fuerza BC, que es la que iba hacia el lado derecho, menos la fuerza AC, que es la que va hacia el lado izquierdo. Sustituyo. Mi fuerza resultante, ¿cuánto es? Miren aquí. 4 por 10 a la menos 3 Newton. ¿Cuánto es mi fuerza BC? 2 por 10 a la menos 2 por 10 a las 7 QC menos 1,5 por 10 a la 7 QC. Para efectos del trabajo, perdón, del cuestionario escrito que vamos a entregar, no es necesario meterle aquí las unidades. Yo puedo colocar 4 por 10 a la menos 3, ¿sí? Ya sé que estoy trabajando en Newton, es igual a 2 por 10 a la 7 QC más, perdón, menos 1,5 por 10 a la 7 QC. Cuando yo sume del lado derecho me va a quedar 2 menos, cuando haya la suma algebraica, en este caso es una resta, ¿no? 2 por 10 a la 7 menos 1,5 por 10 a la 7 me va a dar 0,5 por 10 a la 7 QC. Y de ahí despejo QC. O sea que QC va a ser igual, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, 4 exponente menos 3, 4 exponente menos 3, y lo vamos a dividir entre 0,5 exponente 7. Eso nos da, fíjense aquí, ¿lo ven? 8 por 10 a la ¿qué? A la menos 10 coulomb, ¿correcto? Eso es lo que nos va a dar la carga QC. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar. Este tema es un poquito extenso, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio tipo. De pronto no toquemos todos los ejercicios de la guía, pero voy a hacer otro porque fíjate que las cargas que hemos interactuado, todas han estado en el eje ¿qué? ¿Dónde han estado esas cargas? En el eje X. En el eje X, ¿no? Y no hemos visto ninguna en un triángulo o en un cuadrado, ¿verdad? Que son ejercicios también interesantes. Vamos a hacer, a razón de lo que les estuve comentando, vamos a hacer este problema que dice, en los vértices del triángulo rectángulo de la figura adjunta hay 3 cargas, ¿sí? ¿Sí ven la figura aquí? Sí. Ajá, 3 cargas eléctricas. QB igual a menos 4 por 10 a la menos 7 coulomb. Perdón, QA igual a menos 4 por 10 a la menos 7 coulomb. QB igual a más 3 por 10 a la menos 6 coulomb. QC igual a más 5 por 10 a la menos 5 coulomb. Nos dice calcular el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre QC por efecto de la carga A y de la carga C. Lo primero que debemos hacer para resolver este tipo de problemas, generalmente, en este caso, nosotros nos dan el dibujito. Hay veces, en este tipo de problemas, casi siempre me dan el dibujito. Si no me lo dan, pues le tienen que dar pista para que construya el dibujo, pero generalmente lo dan.
¿Qué pasa para este problema? Yo tengo la carga A, aquí sí me lo están dando, ubicada en el vértice superior del triángulo. Tengo la carga B ubicada en el vértice inferior derecho del triángulo, que es el punto B, y tengo la carga C ubicada en el vértice inferior izquierdo del triángulo. ¿Correcto? ¿Sí? Fíjate que aquí nos están diciendo que la distancia que hay de QA a QB es 10 centímetros. ¿Cierto? No conocemos la distancia que hay de B hasta C ni la distancia que hay de A hasta C. Simplemente conocemos que el ángulo que forma la horizontal BC con la inclinada AB es de 30, ¿qué? Grados. De 30 grados. Muy bien, excelente. Ahora muy bien, me están pidiendo las fuerzas que ejercen la carga A y la carga B sobre la carga ¿qué? C, que está ¿en qué posición? En el vértice inferior izquierdo del triángulo. Aquí, exactamente donde estoy señalando. ¿Lo ven con el puntero? Este. Sí. Ahora vamos a hacer, ¿qué es lo primero que debemos plantearnos para resolver este tipo de problemas? Para resolver este tipo de problemas debemos plantearnos lo siguiente, ¿sí? Yo tengo mi triángulo aquí y vamos a trabajar con el efecto de las cargas. Es decir, cómo interactúan esas cargas, ¿sí? Vamos a ver una cosa. QA aquí, ¿cómo es? Negativa, ¿correcto? Y QC, que es la donde me están mandando a calcular la fuerza resultante, es positiva, ¿correcto? Sí. Yo me voy a imaginar lo que hemos venido trabajando para los demás problemas. A ver, Anthony Osorio, ahí por 2 punticos de pronto que leen el examen. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? El diagrama. Ajá, en el diagrama, ¿cuál es el análisis que debo hacer para determinar hacia dónde va la fuerza entre QA y QC? ¿Qué es lo primero que debo imaginarme? Las cargas. Si se Ajá, atraen o se repelen. si atraen o repelen. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría la interacción de la carga A con la carga C? Se atraen porque una es negativa y la otra es positiva. Ajá, entonces, pero ¿cómo me imagino? ¿Cuál es la que yo me imagino que está quieta y cuál es la que voy a mover? Que me imagino que se mueve. A ver. La positiva es la que se mueve, sube. Ajá, ¿cuál es la que está entre QC y QA? ¿Cuál es la que está quieta? ¿Cuál es la que me imagino que está anclada y quieta? QA. QA. Y QC es la pelota de goma. Así de sencillo, resolvemos estos problemas. ¿Sí o no? Sí, más o menos. ¿Sí lo vieron? O sea, aquí QA está quieta, ahí anclada, está soldada ahí en el vértice superior izquierdo. Y QA, que está en el vértice inferior izquierdo, es la pelota de goma. Entonces yo digo, si QA es positiva y yo tiro la pelota para allá, ¿qué pasa? Es como un imán, ¿mira qué? Me la trae, ¿cierto? Se va hacia la carga QA, ¿cierto? Es decir, genera una fuerza AC o CA, que es lo mismo, ¿sí? ¿Sí lo vieron aquí? Esta fuerza. Ahora lo mismo hago con la interacción entre las cargas QB y QC. Yo me imagino que QB está soldada ahí en la derecha, está anclada, martillada, soldada, ¿cierto? Y QC es la pelota de goma. Si yo tiro mi pelota de goma contra QC, ¿qué va a ocurrir? Si las dos son positivas, ¿qué le pasa a QC? ¿Se atrae o se rebota? Rebota hacia la izquierda. Se rebota hacia la izquierda, ¿eso es correcto? Eso es correcto, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Fíjense que hace rato cuando trabajábamos en el eje horizontal, en el eje X netamente, ¿sí? En el eje X, ¿sí? Simplemente sumábamos o restábamos de acuerdo a si una iba a la derecha, la otra iba a la izquierda o si las dos tenían el mismo sentido. Pero cuando ocurre este tipo de problemas, yo no puedo decir, no, ¿cuál tomo, cuál sumo, cuál resto? No. Yo aquí, en este problema, voy a generar una fuerza resultante entre estas dos. Fíjate que me quedó una totalmente vertical, que es la fuerza CA o AC, y me quedó una completamente horizontal, que es la fuerza que DC o CB, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? En estas dos cargas que van a estar, muchachos, una fuerza resultante, ¿correcto? ¿Sí o no? A través del método del paralelogramo, yo paso una paralela aquí, esta línea apuntada, ¿sí la ven? Esta punteadita que está aquí arriba, ¿sí? Sí. Y yo paso otra paralela aquí, ¿correcto? Las paso. Entonces, fíjate que aquí se me genera, tanto en la parte superior, si yo parto este rectángulo en dos, aquí se me generan dos triángulos. ¿Pero dos triángulos qué?
rectángulos, ¿verdad? Si yo miro este triángulo, un triángulo rectángulo. Si yo miro este otro triángulo, ¿qué es? ¿Un triángulo qué? Rectángulo, Rectángulo. ¿correcto? Ahora, si yo miro de este punto de vista este triángulo, yo puedo trabajar con este triángulo o puedo trabajar con este triángulo, ¿lo ven? Que es lo mismo. Si yo trabajo con el triángulo este que voy a señalar, ¿lo ven? Sí. Ajá. Entonces yo tendría un cateto que sería mi fuerza ¿qué? BC y mi fuerza AC, ¿verdad? Mi cateto que está aquí vendría siendo que este cateto vendría siendo fuerza BC y este vendría siendo fuerza AC y aquí estaría mi fuerza resultante. Yo puedo calcular ese resultante. A ver, ¿cómo calculamos la resultante, la longitud o la hipotenusa en un triángulo rectángulo? ¿A través de qué teorema, muchachos? Del Pitágoras. teorema de Pitágoras. A través del teorema de Pitágoras, eso es correcto. Nosotros calculamos eso a través del teorema de Pitágoras. Entonces, fíjate, nos traemos esa herramienta matemática hacia la física. Nosotros decimos que entonces la fuerza resultante por formarse un triángulo rectángulo, no todo el tiempo va a quedar un triángulo rectángulo. Entonces, esta fuerza resultante, ¿sí? Que está aquí, va a ser fuerza resultante al cuadrado, si la ven, va a ser igual a la fuerza AC, que es este cateto, más la fuerza ¿qué? BC, que es este otro cateto. Fíjate que ¿por qué dije que este cateto de fuerza BC? Porque son ¿qué? Paralelos, ¿lo ven? Sí. Ahora, si yo aplico el teorema de Pitágoras, la fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la fuerza AC elevada al cuadrado más la fuerza BC elevada al cuadrado, ¿correcto? Si yo despejo la fuerza resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Entonces, fíjate que para calcular mi fuerza resultante va a ser la raíz cuadrada de la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado. Ahora, ¿qué debo de buscar, muchachos? La fuerza AC más la fuerza ¿qué? Perdón. Y la fuerza BC para poder concluir mi problema. Entonces, fíjense una cosa. Cuando voy a hacer el cálculo de la fuerza ACE, que es la que aparece aquí, ¿lo ven? Esta, que es esta misma, que es este mismo cateto. Yo debo conseguir, yo inicialmente me voy a retroceder aquí en mi problema, ¿lo ven? Solamente tengo la distancia que hay desde dónde, desde B hasta C. Simplemente tengo esa distancia, no tengo más. Debo buscar estas dos distancias. Ah, pero tengo algo muy importante. ¿Qué es lo que tengo importante allí para poder conseguir la otra distancia? A ver, Daniel. Era El ángulo. El ángulo, correcto. Y si yo tengo en un triángulo rectángulo un cateto y el ángulo o la hipotenusa en ángulo, puedo conseguir perfectamente a través del uso de razones trigonométricas cualquiera de qué. Cualquiera de los otros dos. Excelente, muchachos. Los veo muy, muy bien. Ahora entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a calcular, fíjate que para calcular la fuerza AC yo necesito este pedazo del triángulo, ¿sí? Entonces, como yo tengo la hipotenusa, pero yo necesito el cateto opuesto a este ángulo correcto, que vendría siendo el segmento AC, yo aplico la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Lo ven? Este cateto opuesto entre la hipotenusa, que es el seno. Seno del ángulo va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto aquí, seno de 30 grados, va a ser cateto opuesto, que es AC, entre la hipotenusa, que es AB. Correcto. Yo necesito despejar de ese triángulo lo que es la fuerza AC. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Mi fuerza AC va a ser igual a este que está dividiendo, ¿pasa qué? A multiplicar. Va a ser igual al segmento AB por el seno de 30. Va a ser 10 centímetros que vale la hipotenusa por el seno de 30, que es 1/2. Muy importante y va a ser una aclaratoria especial. Si van a trabajar con ángulos, que en este caso generalmente este tipo de problemas, su calculadora debe estar en modalidad DEG, ¿sí? De Grace, o lo que es en español, grados, ¿correcto? ¿Sí o no? Porque si ustedes tienen la calculadora en radianes, le va a dar un resultado completamente distinto. ¿Ok? Si por lo menos me dicen seno de 30 grados y yo tengo mi modalidad radianes, cuando lo calcule me va a dar un error. ¿Correcto?
Entonces, fíjate que al multiplicar 10 centímetros por el seno de 30 grados, incluso lo vamos a hacer aquí, 10 por el seno de 30, nos va a dar 5. ¿Ok? ¿5 qué? Centímetros. Que es esta que está aquí, 5 centímetros. Entonces, fíjate que la distancia AC vale 5. ¿Qué posteriormente qué vamos a hacer? Aquí de una vez voy a aprovechar, porque para calcularla, para hacer la fuerza, BC, ¿yo qué voy a necesitar, muchachos? La distancia BC, que la pudiese calcular utilizando el mismo teorema de Pitágoras o utilizando otra razón trigonométrica. Fíjate que aquí por comodidad utilicé otra razón trigonométrica, como es el caso del coseno, que me relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, coseno de 30 grados va a ser ¿qué? Cateto adyacente entre ¿qué? Entre hipotenusa. Entonces yo despejo de aquí el cateto adyacente, que es el segmento CB. El segmento CB, ¿qué es? Va a ser el segmento AB por el coseno de 30 grados. Fíjate que el coseno de 30 grados es la raíz de 3 sobre 2. O si lo hacen directamente en la calculadora, creo que les da directo 10 por el coseno de 30. Les va a dar inicialmente 5 raíz de 3, pero al transformarlo me da 8,66, ¿no? Bueno, aquí lo trabajaron con 5 raíz de 3, ¿no? Fíjate que en la calculadora aquí nos da 5 raíz de 3. Entonces ya también tengo listo el cateto ¿qué? Adyacente del triángulo, que es la distancia BC que la voy a necesitar para calcular la fuerza BC o CB. Entonces los cálculos que van a hacer, más de lo mismo, más de lo que hemos trabajado. Fíjate que para hacer los cálculos de la fuerza, por lo menos los cálculos de AC, yo necesito la carga A, necesito la carga ¿qué? La carga B, la carga C y la distancia AC. Ya todos esos datos los tengo, por lo menos. Entonces la fuerza AC va a ser igual a la constante por la carga A, por la carga C y dividido entre la distancia AC elevado ¿qué? Al cuadrado. Entonces fíjense qué va a ocurrir. Que la fuerza va a ser 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb. ¿Y cuánto vale mi carga? Mi carga vale 4 por 10 a la menos 7 coulomb y mi carga B vale 5 por 10 a la menos 5 coulomb entre la distancia que son 5 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Fíjate que en ningún momento yo metí ningún signo de las cargas, sino todo netamente positiva. Recuerden que en signo simplemente sirve para hacerle el análisis de cómo interactúan las fuerzas. ¿Ok? Ahora, cuando yo haga todos estos cálculos en mi calculadora, la fuerza AC me va a dar 72 newton. De la misma forma, tomando los datos, en cuenta la ecuación de la ley de Coulomb, la fuerza BC va a ser igual a la constante por la carga B, por la carga C, entre la distancia BC al cuadrado. Fíjate que aquí la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb, por la carga, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por 5 por 10 a la menos 5 coulomb, entre la distancia que es 5 raíz de 3 por 10 a la menos 2 metros. Fíjate que nosotros lo calculamos en centímetros y le debemos llevar a metros, elevado al cuadrado. Algo importante aquí, ¿no? De pronto, si están trabajando de manera correcta las unidades, no es necesario que aquí coloquen newton por metro. Sí, con que me lo hagan en la primera, yo entiendo que ya para las demás se sobreentiende que la están trabajando de esa misma manera. Entonces, no es necesario meter las unidades, sino yo sé que la fuerza ahí me va a dar ¿en qué? En newton. Ojo, respetando las unidades, ¿no? Que no me haya equivocado aquí en que me dieron 6 nanocoulombs, entonces yo metí 6 ahí, no, tengo que escribir 6 por 10 a la menos 9, un ejemplo. Si me la respetan, no hay problema. Yo sé que esto me va a dar en newton. Al sustituir esto en la calculadora me va a dar 180 newton. Una vez calculado tanto la fuerza AC y la fuerza BC, fíjate que la fuerza AC me dio 72 newton y la fuerza BC me dio 180 newton, voy a proceder a sustituir en la ecuación que me iba planteado para hallar la fuerza resultante sobre la carga C, que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado. Entonces, en este caso, sería la raíz de 72 newton al cuadrado más 180 newton al cuadrado. Al sustituir en toda esta ecuación, tenemos que la fuerza resultante va a ser 193,86 newton. ¿Correcto? Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien. ¿No tenemos ninguna novedad?
Hasta el momento no. Entonces están teniendo todo. Vamos a plantearnos aquí. Vamos a ver cómo estamos en tiempo. Sí, todavía no, un chance. Vamos a plantearnos otro ejercicio de la ley de Coulomb, ¿sí? Y dice, en los vértices del triángulo rectángulo de la figura junta hay 3 cargas. Una carga A, que es 16 por 10 a la menos 7 Coulomb, una carga B, que es de 25 por 10 a la menos 6 Coulomb, una carga C, que es de 27 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y nos piden calcular el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre la carga QC, por efectos de las 2 cargas. Fíjate que este problemita presenta algo especial. Vamos a ver qué es lo especial que presenta. Primero aquí me dan este triángulo, me lo dan. Me dicen que yo tengo la carga aquí, que es de ¿cuánto? Me están dando ahí como dato, tengo la carga B y tengo la carga C y tengo el ángulo que vale ¿cuánto? ¿Cuánto se da ahí? 60. 60, ¿no? Y tengo la distancia que vale ¿qué? 9 centímetros, ¿correcto? ¿Qué pasa, muchachos? ¿O qué vamos a hacer aquí? De igual manera, al igual que el ejercicio anterior, nos están pidiendo la fuerza que se genera sobre la carga QC, ¿correcto? ¿Sí? Sobre esta carga. Vamos a hacer el análisis de fuerza. ¿Por qué aparece aquí este dibujo? Que es el análisis de la interacción de las cargas para que se genere la fuerza. QA lo tengo en el vértice inferior, superior izquierdo, perdón, está aquí, vértice superior izquierdo, y que es positivo, y aquí está QC, ¿correcto? Y QB está en el vértice inferior izquierdo, que es QB, y QC está en el vértice inferior derecho. Entonces, vamos a hacer qué le hace QA a QC. ¿Quién es la que está fija entre QA y QC? La que me imagino que está fija. QA. QA, correcto. Y QC es la pelota de goma, ¿verdad? Entonces, si yo voy a tirar la pelota de goma, QC contra QA, fíjense aquí en el dibujito ya el análisis, ¿sí? ¿Qué hace? Que la carga QC rebota, ¿verdad? Rebota en esta misma línea hacia afuera, ¿verdad? Sobre esa misma línea, pero hacia afuera, en dirección de esta línea, de la dirección de la línea AC, pero saliendo, ¿ok? Porque rebota. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué le hace? ¿Quién está fija entre QB y QC? QB. Y me imagino que QC es una pelota de goma, entonces yo la tiro para allá. La tiro, ¿y qué le pasa? Que también como es positiva, rebota en la dirección del segmento BC horizontal, ¿correcto? Sí. Ahora, fíjense una cosa, lo importante que es manejar esto, ¿no? Aplico como nuevamente en este problema, las 2 fuerzas no me quedan en un mismo eje, ni en el horizontal ni en el vertical, sino que me queda una horizontal y la otra inclinada. Debo aplicar el método del paralelogramo. Genero una paralela, primero genero una paralela aquí, ¿verdad? A esta, y luego genero otra paralela a esta, y donde si me intersecten, ahí debe estar mi fuerza, ¿qué? Resultante. Fíjense que en el ejercicio anterior, en yo también generaba una paralela, y aquí me quedaba, ¿qué? Donde estaba la fuerza, ¿qué? Resultante. Ahora, volviendo al ejercicio yo paso paralela, y aquí me genera la fuerza, ¿qué? Resultante, ¿correcto? ¿Sí? Justo donde se me intersectan. La pregunta, Anthony Osorio y Daniel Osorio, a ver quién se gana 5 punticos ahí, pues. ¿Será que yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras para resolver o para calcular la fuerza resultante? Sería el teorema del coseno. ¿Quién dijo? Nombre. Daniel. Daniel. 5 puntos tiene Daniel, me acuerda. Tiene 5 puntos. Excelente. Muy bien. No podemos aplicar el teorema de Pitágoras, evidentemente, porque si no es rectángulo. Exactamente. Si yo chequeo, aquí tengo un triángulo por la parte de arriba, también tengo otro triángulo. Recuerda que ese cuadrilátero lo parto justo donde está la fuerza resultante y se me generan 2 triángulos. Yo puedo trabajar con esto, puedo trabajar con este, perfectamente. ¿Verdad? Perfectamente puedo trabajar con cualquiera de los dos. Excelente. Tengo que aplicar la ley de ¿quién? ¿Quién dijo? Daniel, ¿no? Del coseno. ¿Sí? La ley del coseno. No se les ocurra, si se me genera esto, aplicar la ley, perdón, el teorema de Pitágoras, porque ya de entradita estaría mal. ¿Qué pasa? Yo voy a trabajar con este triángulo, ¿lo ven? Fuerza BCE, y esta que está paralela, que es esta misma, sería la fuerza ¿quién?
CA, ¿verdad? Entonces se me daría este triangulito, ¿lo ven? ¿Qué pasa? Yo me voy a adelantar por aquí adelante. Aquí está, ¿sí? Fíjate, aquí está. ¿Lo ven? ¿Sí? La fuerza resultante, que es la que voy a buscar. Recuerden que el teorema, perdón, la ley del coseno funciona para cuando generalmente yo conozco todos los lados del triángulo y conozco un ángulo opuesto perdón, conozco, repito, cuando generalmente conozco, corrijo, dos lados de un triángulo y el ángulo que forman esos dos lados, repito, miren aquí en la cámara, yo tengo este lado y tengo este otro lado del triángulo y entre estos dos tengo un ángulo. Yo debo conocer este lado y el ángulo ese. Y generalmente no conozco el tercer ¿qué? El tercer lado, ¿ok? Entonces la ley del coseno funciona cuando yo conozco que este lado, cuando yo conozco este lado, cuando yo conozco este ángulo, pero no conozco este, ¿correcto? Entonces, aplicando la ley del coseno dice que el lado que no conozco, que en este caso es la fuerza resultante al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de los dos lados, en este caso la fuerza AC, que es este pedazo punteadito, que es este mismo, ¿verdad? Más al cuadrado, más la fuerza BC al cuadrado, menos 2 veces la fuerza AC por la fuerza BC, por el coseno del ángulo, de este ángulo que está aquí, muchachos, este ángulo. ¿Lo ven? Ese ángulo vamos a ver, ya vamos a ver ahorita por qué es 120 grados, ¿ok? Vamos a ver por qué colocaron aquí que era 180 menos 60. Vamos a buscarlo aquí. Ajá. Vamos a ver por qué ese ángulo es 120 grados. ¿Cuánto vale este ángulo aquí, muchachos, que estoy señalando? 60. 60, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a sacar así sencillito. Si este ángulo vale 60, Anthony y Daniel, ¿cuánto vale el ángulo que está entre la fuerza AC y la fuerza BC? Por ángulos internos y externos, ¿cuánto vale? No, ni idea. Vale 60. Este ángulo que está aquí, ¿lo ves? Es el mismo que está aquí. Entre esta y esta. ¿Sí la ven? Lo que estoy señalando, esta y esta, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Si este vale 60, el del frente también vale ¿cuánto? 60, ¿verdad? O sea que el ángulo que este de aquí a aquí más este de aquí a aquí, ¿sí ven el puntero? Sí. Sí, Sumados los dos valen 120, ¿correcto? ¿Sí o no? correcto. 120. Y recuerden que la sumatoria de los ángulos internos de un cuadrilátero vale 360 grados. Si yo a 360 grados le quito 120, me quedan 240, ¿cierto? ¿Sí o no? Aquí. Sí. Si yo a 360 le quito 120, miren, aquí que no es mentira, lo hice de memoria. 140, ¿sí? O sea que esos 140, perdón, 240, corrijo. ¿Sí? De 160 menos 120, 240. Esos 240 grados están distribuidos entre este ángulo y entre este ¿qué? Ángulo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues si yo quiero saber, como los dos son iguales, pues yo lo divido entre 2. Y eso me da 120, muchachos. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? No tan fácil. Es por ello, Sí. es por ello que aquí aparece, o sea, en resumidas cuentas se saca así, es 120 grados. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo despeje la fuerza resultante, me va a quedar que es la raíz cuadrada de ¿qué? De la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado más la fuerza AC por la fuerza BC por el coseno de 120 grados. Ahora yo debo buscar cuánto es la fuerza AC y yo debo buscar cuánto es la fuerza BC. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo la vamos a buscar? Bueno, pues vamos a buscar, necesito calcular esta distancia y necesito calcular, bueno, ¿qué distancia tenemos aquí? A ver, ¿tengo esta distancia? No la tengo. No. ¿Tengo esta distancia? Tampoco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar esa distancia, cálculo de la distancia que BC y AC. ¿Cómo hacemos el cálculo de esa distancia? Como yo conozco un ¿qué? Un cateto y conozco el ángulo, puedo utilizar perfectamente para esto, para este sí es un triángulo, ¿qué, muchachos? Rectángulo. Entonces puedo utilizar ¿qué? Perfectamente ¿qué?
las razones trigonométricas conocidas, seno, tangente o coseno. Entonces fíjate que para calcular la distancia que no conozco, AC, sería el segmento AB que es conocido, que, fíjate que el ángulo está aquí, este sería cateto opuesto y este sería el adyacente. Entonces sería seno de 60 igual a la distancia que AB, entre la distancia que AC, correcto. De aquí a quién despejo, a la distancia AC, ¿cierto? Entonces la distancia AC, que ahora está en el denominador, este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está multiplicando pasa a dividirlo, ¿bien? Entonces AC va a ser el segmento AB entre el seno de 60. Va a ser 9 entre el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, y esto nos va a dar, aplicar una doble C, 6 raíz de 3, o sencillamente lo pueden hacer en su calculadora, tomando en cuenta que va a ser 9 entre el seno de 60 grados. Bueno, aquí nos ven, mira, aquí ya directo. 6 raíz de 3, ¿correcto? Entonces, fíjense que este me da 6 raíz de 3. De la misma manera, vamos a calcular ahora el cateto adyacente a este triángulo, que es la otra distancia que vamos a necesitar, que es la distancia BC, ¿correcto? Que vendría siendo tangente S. ¿Por qué voy a utilizar la tangente, muchachos? Por cierto, ¿por qué voy a utilizar la tangente? Porque se va a calcular es la hipotenusa. No, ¿sí? ¿Quién dijo eso? ¿No? Ah, eso lo dijo Anthony. No, Anthony, vamos a calcular el cateto BC. Ya se lo calculamos hace rato que era la hipotenusa. Porque voy a calcular el segmento BC. Voy a decir tangente de 60 grados, que es cateto opuesto, que es AB, entre cateto adyacente, que es BC. ¿Lo ves? Sí. ¿Sí? Claro, de pronto, profesor, y yo no lo puedo hacer por el coseno, porque como yo ya conozco el segmento AC, también lo puedo hacer. Dice, seno de 60 grados va a ser, perdón, coseno de 60 grados va a ser cateto adyacente, que vendría siendo DC, entre la hipotenusa que hace, también lo pueden hacer por ahí de tarea. Y le tiene que dar lo mismo. Ese BC al despejarlo, fíjate que lo hice aquí lo hicieron por la tangente de 60 es cateto opuesto, que es AC, entre hipotenusa, cateto opuesto, que es AC, corrijo, entre cateto adyacente, que es BC. ¿Despejo a quién? A BC, que es para despejar BC, este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está a multiplicar pasa a dividir. O sea que BC me va a quedar el segmento AB entre tangente de 60. Es decir, que como este mide 9 centímetros y la tangente de 60 me da raíz de 3, todo esto me da raíz de 3 raíz de 3. Y si no lo hacen en la calculadora, que también perfectamente le da 9 entre la tangente de 60 y esto me va a dar raíz de 3 sobre 3. ¿Correcto? ¿Cierto? Okay. Bueno, entonces, ¿qué pasa, Anthony? Como es más de lo mismo, nosotros vamos a calcular, ya teniendo la distancia, teniendo las cargas, vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular ¿qué? Lo que es la fuerza AC, lo que es la fuerza BC, porque ya el ángulo les dije cómo lo calculamos, ¿correcto? Entonces, aquí está el cálculo de cada una de las fuerzas, ¿verdad? ¿Cierto? Por lo menos la fuerza AC, ¿cuánto me da? 36. Ya eso es utilizar la ley de Coulomb, ¿verdad? La formulita, como ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, y aplicar la fórmula y meterla en la calculadora. Fíjate que la fuerza AC me da 36 newton y la fuerza BC me da 2250 newton. ¿Ok? Me da la fuerza BC, 2250 newton. Entonces, al sustituir en la ecuación que me había planteado a través de la ley del coseno, nos queda que es la raíz cuadrada de 36 newton, que es la fuerza AC al cuadrado, más 2250, que es la fuerza BC al cuadrado, menos la fuerza AC, que es 36 por 2250 por el coseno de 120. Eso lo pueden hacer todo en la calculadora, completamente. Al meter todo eso en la calculadora me va a dar que la fuerza resultante va a ser 2268,21 newton. Aquí hay una serie de ejercicios que pueden practicar. En todas maneras voy a ver si les coloco otros ejercicios, porque aquí no veo ninguno del triángulo. El triángulo va a salir, los triángulos van a salir seguros. Se los voy a montar hoy en la noche, posiblemente o mañana, ¿verdad? Voy a hacer una breve introducción porque no me dio chance. Esta guía es bastante extensa. Si se vieron, el tema es bastante largo, ¿no?
voy a hacer una introducción a lo que es campo eléctrico. Posiblemente en la otra clase que sea programada, puede ser de pronto para el viernes o para el sábado en la mañana, porque recuerde que la primera evaluación la tenemos la otra semana. Para terminar todo lo que es el módulo 1, voy a hacer la breve introducción a lo que es campo eléctrico. Más sin embargo, no vamos a tocar problemas hoy, lo tocaremos en lo que es el siguiente encuentro, ya por el tiempo, por el cansancio también. Entonces, fíjate que vamos a ver lo que es definición de un campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga, ¿sí? La dirección del campo eléctrico se toma como la dirección de la fuerza que se ejerce sobre una carga positiva de prueba. ¿Qué pasa con el campo eléctrico, muchachos? El campo eléctrico es la fuerza que ejerce una carga sobre una carga de prueba, ¿sí? En un punto indicado sobre esa misma carga. Es decir, la demostración. Fíjense una cosa. Yo tengo aquí, ¿sí ven en este dibujito aquí? ¿Lo ven? Sí. Sí. Que tengo 3 cargas, una Q1, una Q1, una Q2 y una Q3. Y aquí tengo una carga. Por lo general, yo no conozco, porque a mí se hallar el campo resultante en el punto A, pero en el punto A no hay ninguna carga. Siempre yo voy a colocar una carga positiva, de signo positivo ahí, de prueba. Es decir, esa carga de prueba simplemente lo que a mí me interesa es el signo, y esa carga de prueba siempre va a ser positiva. Entonces yo coloco mi carga de prueba aquí, ¿lo ven? Y yo digo, como la carga de prueba es positiva y todas estas 3 cargas son positivas, comienzo, como lo hacía con las fuerzas electrostáticas. Me imagino que estas 3 cargas que están produciendo campo respecto a este punto donde yo coloqué mi carga de prueba son todas, están todas quietas, ancladas. Y esta es una pelota de goma que yo estoy tirando, mi carga de prueba es una pelota de goma que yo estoy tirando contra las cargas. Entonces, esta rebota. Esta otra rebota, esta otra rebota. Entonces, si yo tiro mi carga de prueba contra la carga 1, rebota y produce un campo eléctrico 1. Si yo ahora tiro esta pelota contra la carga 2, rebota y produce un campo eléctrico 2. Si yo tiro esta carga y rebota, ahora produce un campo eléctrico, ¿qué? 3. Como son vectores, ¿sí? Esos 3 vectores van a generar un vector resultante de campo eléctrico. Así como la fuerza, que también son vectores, generan una fuerza resultante en determinada carga. Aquí van a generar un campo eléctrico en determinada carga. Fíjate que entonces, para calcular sencillamente, el campo resultante sería sumar de manera vectorial lo que es el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3. Para hacer la deducción, por lo menos de E1 aquí, fíjate que es la fuerza producida, oído, de esa carga con respecto a la carga de prueba. Vamos a hacerlo de sencillo. Recuerden que la ley de Coulomb era la constante por 2 cargas que interactuaban entre sí separadas a una distancia al cuadrado, ¿verdad, muchachos? Lo acabamos de ver ahorita calientico, ¿verdad? Sí. Entonces voy a colocar campo eléctrico, que es la fuerza sobre la carga, ¿correcto? Entonces voy a colocar la fuerza que produce la carga 1 sobre la carga que está aquí. Una carga que, sumamos esta carga, la voy a llamar Q2, que está aquí en el medio. Bueno, aquí la llamé Q2, pero en realidad era Q0. O sea, en realidad esta Q2 es ¿qué? Q0, ¿correcto? Esta Q2 es Q0, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo coloco esta fuerza, bueno, vamos a dejarla con Q2, para que no se me enreden. K por Q1 sobre Q2 por la distancia 2 entre la carga 2. Si yo aplico una doble C, ¿quién se me va aquí? Q2 y Q2, ¿correcto? Entonces me crea que la fórmula para el campo eléctrico va a ser la constante por la carga 1 sobre la distancia cuadrada. Es decir, que la fórmula de campo eléctrico va a ser constante por la carga que está ejerciendo campo eléctrico sobre el punto donde yo coloco mi carga de prueba sobre la distancia que separa esta carga con respecto al punto donde yo coloqué mi carga de prueba. ¿Ok? Bueno, muchachos, por ahora hemos concluido la clase. Esperamos que el próximo encuentro sea esta semana, porque repito, la otra semana todavía nos queda ver los problemas de campo eléctrico, ¿sí? Y pues ya 2 horas es maratónico, ¿no? Entonces, yo creo que la otra clase la podemos programar para el viernes o posiblemente para el sábado en la mañana, pudiese ser, ¿no? Porque hay que continuar esta guía
tenemos que ver los ejercicios de campo eléctrico y de potencial eléctrico, ¿ok? Que no los hemos tocado. Entonces, pues bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Hablo una sección de 5 minutos de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo con respecto a la clase, por lo menos al tema fuerte que vimos, que fue la ley de Coulomb, y bueno, alguna inquietud que tenga, e incluso sobre el plan de trabajo. ¿Qué día es que presentamos como tal? No tengo el plan de trabajo porque es que si cierro aquí me salgo. Creo que presentamos la otra semana, creo que es el 20. Creo que es el 20. Presentamos el 20 al 22. ¿Vio? O sea que ya tienen que ir desde ya, a ver, desde hoy, estudiar este tema, ¿no? ¿Sí? Y en la próxima clase vamos a tener campo eléctrico y potencial eléctrico, ¿correcto? Ajá, ¿y qué otra duda tienen? En el ejercicio, el de arriba, el último que vimos de Coulomb. Ajá, el último, donde, ajá, este ejercicio. Ajá, Ajá, este, a lo último, a lo último. Ujú. Aquí. ¿por qué es 2 veces la fuerza de AC por la fuerza BC? Por la Aquí, fórmula. por la fórmula, por la fórmula. Porque recuerde que si tú buscas la fórmula, recuerde que la ley del Coulomb, lo repito y acá hago la aclaratoria porque estos ejercicios van a salir, yo la aplico es cuando yo conozco este cateto, ¿lo ven? Yo conozco este cateto y conozco el ángulo entre, perdón, no son catetos, corrijo, lados, corrijo. Cuando yo conozco este lado, cuando yo conozco este lado y conozco que el ángulo entre esos dos lados y no conozco el lado del frente, ¿lo ven? Entonces recuerde que si ustedes la ven con, supongamos que este A y este B y este C, yo digo C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo que forman el lado que A y B, ¿correcto? Ah, ¿Bien? Es sencillamente la fórmula de la ley del Coulomb aplicada al ejercicio. Por lo menos en este caso, ¿quién sería C? ¿La fuerza qué? Resultante al cuadrado. ¿Quién sería A? La fuerza AC al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Quién sería B? La fuerza BC al cuadrado. Menos 2 veces AB, que es estas dos fuerzas, por el coseno del ángulo que forma. En este caso, entre la fuerza AC y la fuerza BC. ¿Sí lo vieron? sí, ahora sí ya. ¿Sí? Bueno, muchachos, ¿qué tal la clase? ¿No tienen ninguna otra pregunta? No, hasta el momento ninguna otra pregunta tengo. Queda pendiente, ya hicimos la introducción a campo eléctrico, falta ver intensidad de campo eléctrico, porque esta guía, si se pueden ver, es más larga, ¿no? Pero no nos da chance ya por el tiempo, ya son las 3 de la tarde, más bien creo que me pasé, y tuve una clase extensa, ¿no? Entonces, para la próxima clase vamos a ver, terminar de ver lo que es la teoría de campo eléctrico, comenzar con los problemas de campo eléctrico y potencial eléctrico. Yo creo que va a ser para el viernes o el sábado, estén pendientes. Y sería bueno que estén como estuvieron hoy en vivo porque seguramente les pueden salir algunas preguntas. Entonces, en general, la clase de hoy, bien. Todo quedó bien. Bien. Excelente. Sí. Bueno, muchachos, entonces que tengan una feliz tarde. Estén pendientes en plataformas. Les voy a montar otros ejercicios de la ley de Coulomb, así como también de campo eléctrico. En campo eléctrico también ya tienen unos ejercicios en esta guía. Incluso la guía la tienen, falta solamente es potencial eléctrico que se la va a montar mañana, pero esta guía de estudio ya tiene lo que es toda la teoría de la primera parte, ley de Coulomb y campo eléctrico, ¿ok? Queda pendiente potencial eléctrico, ¿ok? Que ya lo veremos en la próxima clase junto a campo eléctrico. Bueno, muchachos, feliz tarde y espero que este trimestre, al igual que el pasado, pues sea de bastante rendimiento. ¿Ok? Bueno, profe, feliz tarde. Feliz tarde, profe. Bueno, feliz tarde. Hasta luego.